Tutorial do alimento diário, Tutorial del série alimento diario, serie Gálatas, el único evangelio, el Evangelio de Cristo, libro número 4, que tiene como título Aquello que el hombre siembra, esto también segará. Vamos a hablar de la semana número 1. Andar en el Espíritu y jamás satisfagáis los deseos de la carne. Lectura bíblica, Gálatas capítulo 5, versículo del 13 al 16. Entonces, mis hermanos, nosotros llegamos a la semana 1 del libro 4, que es un nuevo volumen del alimento diario. Entonces, ya hablamos en el título y vamos directamente a la semana 1, el día lunes. Aquí el encargo del hermano es despertarnos para que andemos en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne. En el Nuevo Testamento nos enseña que la cruz de Cristo es el único camino para abrir el acceso al árbol de la vida. Por la cruz somos salvos y nos tornamos en el cumplimiento del propósito de Dios. Tenemos un antecedente de esta historia, es que el hombre fue engañado por Satanás y desobedeció al Señor y comió del árbol del conocimiento del bien y del mal. De allí en adelante, hermanos, el hombre entonces pecó. Entonces, el pecado y la muerte entraron en el hombre, en la humanidad. Esto entonces contagió a toda la raza humana. Ahí, hermanos, como consecuencia de esto, el hombre fue expulsado del jardín del Edén y perdió el derecho al árbol de la vida. Y el camino del árbol de la vida se cerró por tres cosas. Por los querubines que representan la gloria de Dios, por la justicia, por la espada que representa la justicia de Dios, y también el fuego que de la espada flameante, el fuego de la espada representa, el fuego representa la santidad. Entonces el hombre está totalmente perdido, no sabe dónde colocarse, perdón. El hombre no tiene cómo recuperar el acceso al árbol de la vida. Entonces, Dios entonces mandó la ley para que el hombre fuese guardado como un ayo, como un tutor. Vamos a decir en Gálatas capítulo 3, para que hasta que venga Cristo. Entonces, cuando Cristo vino, Él murió y resucitó y nos rescató de la ley. La Biblia dice que nos rescató de la esclavitud de la ley. Entonces vean cómo es importante esto, que la ley nos lleva a la esclavitud. ¿Y qué es ley? Ley es usted hacer todas las cosas en la letra. Usted no consigue dar vida. Entonces, la diferencia es que el Señor nos da vida para cumplir su propósito. Entonces queríamos decir, el hombre no tiene participación en esto. Su capacidad en este caso es inútil, es nulo su contribución para ayudar a Dios. No hay conocimiento que pueda salvar al hombre. La única manera que puede ser salvo el hombre es de regreso tener a él acceso al árbol de la vida. Esto sucedió realmente. Cuando Cristo murió en la cruz, entonces Él abrió nuevamente el velo del santuario que se rasgó de arriba abajo
y abrió un vivo camino y nuevo camino. Y ahora nosotros tenemos acceso nuevamente al árbol de la vida para recibir la vida. En 2 Corintios 4:7 dice que tenemos un tesoro en vasos de barro. Esto significa que no tenemos ningún poder. El hombre no tiene ningún poder. El hombre no necesita ser poderoso en verdad. Pero lo que está dentro del hombre es lo poderoso. Dios es poderoso en el hombre. Entonces, para esto el Señor, cuando hizo al hombre, diferente de la creación de otras criaturas de Dios, como animales, por ejemplo. La Biblia nos dice que Dios creó al hombre de un muñeco de la tierra, del polvo de la tierra, y en sus narices sopló aliento de vida. Este aliento de vida es el soplo que viene desde Dios, que es el Neshama, el soplo de Dios. Entonces nosotros fuimos creados por el soplo de Dios, y este soplo de Dios en nosotros se tornó el espíritu del hombre. Y de este espíritu del hombre, una vez dentro de nosotros, es lleno por el espíritu de Dios, sirve para que nosotros contactemos a Dios. Podemos invocar el nombre del Señor, es como si fuese una conexión, pero a partir de allí, después de la conexión, necesitamos de la palabra que nos alimenta, la palabra que nos da dirección, la palabra que nos da el camino para que nosotros nos alimentemos del árbol de la vida. Entonces, ahora es diferente. Ahora no es más un hombre en la era de la ley intentando hacer algo para agradar a Dios en la ley. Ahora el hombre desiste de intentar algo. Él sabe que no lo consigue. No consigue agradar a Dios porque todo lo que él hace es en la carne. Entonces, el hombre necesita entender esto y desistir esto, y tomar la vida de Dios como el sustituto para su capacidad de agradar a Dios. Entonces, cuando Dios creó al hombre, Él creó con el aliento, este soplo, se tornó el espíritu del hombre. Esto quiere decir que Dios en la creación del hombre ya tenía esta indicación de que Él quería entrar dentro del hombre y Él poder hacer las cosas dentro del hombre, a través del hombre. Entonces, en este caso, el hombre también es muy importante. Y Hebreos capítulo 2, 5 al 9, nosotros vemos que Dios creó al hombre un poco menor que los ángeles, un poco menor que los ángeles. Sí, nosotros no somos como los ángeles, poderosos, haciendo las cosas. Nosotros simplemente, hermanos, somos débiles, somos un poco menor que los ángeles, pero lo vestiste de gloria y de honra. Este hombre que estamos hablando se refiere a Jesús, que Él murió en la cruz y después resucitó. Gracias al Señor. Resucitó y se tornó el Espíritu y entró dentro de nosotros. Sin embargo, este soplo de Dios dentro de nosotros, Él entonces, de ahí en adelante, la reacción de este soplo, este aliento dentro de nosotros, el espíritu del hombre creado, surgió el alma viviente. Esta alma viviente envuelve al alma que tiene tres partes: mente, voluntad y emoción. Y esto forma el corazón. Si usted agrega la parte del espíritu, que es la conciencia es la parte que une el alma con el espíritu. Por eso que es el corazón. Lo que Dios quiere es ganar nuestro corazón, ganar nuestra alma, toda nuestra alma y el espíritu, con la conciencia para ayudar al alma. Gracias al Señor. Y así, hermanos, en el capítulo 2 de Hebreos dice que todas las cosas van a sujetarse a Cristo.
Sin embargo, él dice en el versículo 8, la parte B, dice, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Entonces, nosotros fuimos creados como la iglesia para sujetar todas las cosas a fin de encabezar todas las cosas a Cristo. Sin embargo, aunque Cristo está allá en la posición más alta de este universo, sobre todas las cosas, sobre todo principado y potestad, dominio, nombre que pueda nombrarse, referirse, no solo de este siglo, sino también del venidero. Pero nosotros no vemos muchas cosas, todas las cosas sujetas a Él. Entonces, en este caso, Dios necesita usar la iglesia para que la iglesia pueda sujetar a Cristo en todas las cosas. Para entonces Dios tener una plataforma, poder castigar toda desobediencia. Entonces, ¿cómo es importante la sujeción de la iglesia a nuestra cabeza que es Cristo? Y nosotros estamos en este camino de cada día estar sujetos a Cristo. Y el versículo dice, pero no vemos todas las cosas sujetas a Él. Esto quiere decir que Dios necesita aún mucho trabajar en nosotros. Dios necesita trabajar su santidad, su justicia y finalmente su gloria en nosotros, porque nuestro destino es reino y gloria. Entonces Dios necesita trabajar aún en nosotros. Necesitamos dejar aún que Cristo llene nuestro ser, cada parte de nuestro ser, llene nuestra mente, llene nuestra emoción, llene nuestra voluntad, todo nuestro ser esté sujeto a Cristo, para que Cristo pueda usarnos para encabezar otras cosas a Dios, a Cristo mismo. Entonces, hermanos, Dios quiere dar vida al hombre. Entonces, el árbol de la vida no es otra cosa, no son enseñanzas, no son conocimientos, sino que es vida. La vida es la misma naturaleza de Dios, la misma vida divina de Dios. Entonces, con la presencia de Dios, el amor, Dios quiere llenarnos con estas cosas para que la iglesia se torne tan la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Oh Señor Jesús, entonces, esto es lo que el Señor está trabajando en nosotros. Y nosotros vemos que esta es la manera que Dios tiene para recuperarnos a través de comer del árbol de la vida y obtener vida. Así, gracias al Señor. Ahora, el problema es el siguiente. ¿Cómo tener el acceso al árbol de la vida? Entonces, después de Génesis, después de la creación del hombre, pasamos al capítulo 6. Hubo algo muy negativo. Ustedes saben que de tanta maldad que se había multiplicado en la tierra, Dios mandó el diluvio a través de Noé para que este hombre Noé halló gracia delante de Dios y fue salvo por el arca junto con su familia, dando continuidad a la raza humana. Su tarea era la conservación de la vida. Sin embargo, 175 años después vino Nimrod y era poderoso delante de los hombres. Él entonces dijo a los hombres que se congreguen en ciudades para juntarse, porque cuando se juntan, se reúnen, se hacen fuerte. Entonces, ahí surgió Babel y otras ciudades y construyó la Torre de Babel. La Torre de Babel no era para exaltar el nombre de Dios, sino era para exaltar el nombre del hombre, hacer célebre el nombre del hombre. Entonces, esto fue así. A partir de ese momento, el hombre comenzó a adorar ídolos. Hacía ídolos para sí, pero adorar ídolos es para su propio beneficio, para su propio interés. No es para hacer la voluntad de Dios.
Fuimos creados para hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo podemos, en todo este escenario, cómo podemos volver a tener acceso al árbol de la vida? Entonces, primeramente tenemos que resolver nuestra deuda con Dios. Nosotros tenemos una gran deuda que es la justicia de Dios. La justicia de Dios nos cobra esta deuda. Y Hebreos 9:22 dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces necesita que haya derramamiento de sangre para la remisión de los pecados. Esto quiere decir perdón de nuestra deuda. Entonces, ¿quién hizo esto? Si cada uno de nosotros morimos, ¿cómo vamos a hacer la voluntad de Dios? La voluntad de Dios también nos va a ser hecha si cada uno de nosotros muriésemos. Pero entonces Cristo, como el Hijo, vino para morir en lugar nuestro. Gracias al Señor, Él pagó la deuda. Él murió pagando la deuda y tornándonos justos en Cristo. En Cristo fuimos justificados. ¿Y cómo podemos tener acceso al árbol de la vida nuevamente? Aquí está la respuesta. Es por la fe en la palabra de Dios. Es por la fe que creo en la obra redentora de Cristo. Cuando nosotros creemos que Cristo murió por nosotros y Cristo resucitó por nosotros y llevó todas las cosas de la vieja creación en la cruz, todo fue muerto. Entonces nosotros fuimos salvos, somos salvos. Aquí, sin embargo, tenemos un breve comentario. Éxodo 19, 5 al 6. Allí nos muestra que nosotros necesitamos cumplir una condición de oír con diligencia la voz del Señor. La intención de Dios era conducir a su pueblo hasta Cristo, el descendiente de Abraham, a quien Dios había prometido de bendecirlo. Para guardar su pueblo hasta la llegada de Cristo, Dios dio la ley por un tiempo definido, con un comienzo y un fin. Sirvió como un tutor, y el fin de la dispensación de la ley fue la venida de Cristo. Entonces, cuando vino Cristo, terminó la era de la ley, que nos trajo la realidad de la fe. Gracias al Señor. Ahora, todo es por la fe. Amén. Entonces, hoy podemos tener acceso al árbol de la vida por la fe y necesitamos comer del fruto del árbol de la vida, que es la palabra que circula en la iglesia como vida. Por eso es tan importante la inmersión en la palabra. La palabra es capaz de transformarnos. Por la misericordia de Dios hemos visto esta transformación en nuestros jóvenes, en nuestros adolescentes, casas de adolescentes, que son puros, son simples, obedientes y tienen un gran amor por la palabra de Dios. Hasta tiemblan delante de la palabra de Dios. Entonces, gracias al Señor por ese oír con fe. Necesitamos oír diligentemente a Dios, a la voz de Dios. Y entonces, hermanos, nosotros vamos. Gálatas 5:13 dice: yo no estoy más bajo la ley. En la iglesia no estamos en la religión, éramos contrario a la religión, pero por el contrario dábamos libertad a la carne, porque el versículo 13 de la lectura bíblica dice así: porque vosotros, hermanos, a la libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Esta libertad es muy importante. Es la libertad de la ley, libertad del pecado, libertad del mundo, de todo, libertad de mi yo, del ego. Entonces, hermanos, esta libertad fue que Dios nos llamó, para nosotros ser libres de estas cosas naturales del hombre. Pero no uséis
la libertad como ocasión para la carne. Entonces, algunos pueden pensar, nosotros estamos libres, porque tenemos libertad, podemos hacer lo que queremos, y terminan haciendo cosas en la carne. ¿Nuestra libertad sirve para qué? En la parte B del versículo 13 dice así: sino servíos por amor los unos a los otros. Necesitamos ser siervos unos de los otros. Y él finaliza por el amor. Todo lo que hacemos en la vida de la iglesia, nosotros tenemos la libertad del Espíritu, pero con meta al amor. ¿Y cómo podemos? ¿Cuál es el indicativo fuerte de que estamos viviendo en amor? Es servir unos a los otros. Es servir unos a los otros. Gracias al Señor. Necesitamos entonces servir unos a los otros por el amor. Nosotros tenemos el ejemplo del Señor Jesús, muy fuerte. Es un modelo, una referencia para nuestra vida, para que podamos seguir sus pasos. Filipenses capítulo 2, a partir del versículo 5, voy diciéndole a los hermanos, Cristo que estaba igual a Dios en la gloria de la eternidad pasada, con Dios el Padre, pero Él no tomó ser igual a Dios. Entonces, a sí mismo Él se vació, se humilló, tornándose en forma de hombre. No solo se hizo semejante a los hombres, sino como un siervo. Gracias al Señor. Él vino para ser siervo. Él no vino para ser servido, como dice en Marcos 10:45, que Cristo no vino para ser servido, sino para servir. Entonces, es muy nítido, muy claro aquí que Cristo vino para ser siervo. Y Él, como siervo, Él fue obediente al Padre, obediente a la voluntad del Padre, y esta obediencia lo llevó hasta la obediencia de la cruz, la muerte de cruz. Esta es la peor muerte que existe. Entonces, Él pagó este precio para nosotros a fin de librarnos de todo orgullo, de toda soberbia, que es justamente contraria a Lucifer. Lucifer, él fue creado con toda sabiduría y hermosura. Entonces, él se enorgulleció, se quedó soberbio, y él quería ascender a cargos más altos, hasta tornarse igual a Dios, al Altísimo. Nadie puede ser igual a Dios, al Altísimo. Por eso que Él fue lanzado a la tierra. En Romanos 6, 4, 5 y 6, dice que nosotros, en la semejanza de la muerte de Cristo, nosotros fuimos muertos con Él, pero en la semejanza de su resurrección, nosotros también resucitamos con Él, para no andar más en la caducidad de la carne, sino en la novedad del Espíritu. Aleluya. Por eso, en la carne nosotros no tenemos ninguna novedad de vida, pero sí en el Espíritu tenemos la libertad, esta novedad. Gracias al Señor, la vida de la iglesia siempre es nueva. Y hablando en Dios, servimos unos a los otros por el amor. Dios es amor. Entonces, nosotros sabemos que cuando en Mateos 22 le preguntaron al Señor, ¿cuál es el mayor de los mandamientos? El Señor dijo, primero, es amar a Dios con todas sus fuerzas, con todo su corazón, con todas sus fuerzas. Y el segundo, que es semejante al primero, es en importancia, que es amar a su prójimo como a ti mismo. Entonces, esta es nuestro andar aquí en la tierra, es sirviéndonos unos a los otros, antes de nosotros no entender mejor este camino del árbol de la vida, andar en el Espíritu, como
cómo la palabra nos viene hablando. Entonces, nosotros no sabíamos qué era, saber qué era esto. Pero gracias al Señor, hoy nosotros tenemos el Espíritu y podemos andar por el Espíritu en la palabra. Gracias al Señor. Entonces, hablando, primer mandamiento es amar a Dios. Y el segundo, semejante al primero, es amar a su prójimo. Es esto lo que practicamos en la vida de la iglesia. Para esto sirve andar en el Espíritu. La solución está en el Espíritu. Nosotros vemos que en el capítulo 7, en el versículo 19, Pablo dice así: el bien que quiero hacer no lo hago, y el mal que no quiero hacerlo, eso hago. ¿Qué hago? Yo quiero hacer el bien, pero no lo consigo. El mal que no quiero hacerlo, eso termino haciéndolo. Entonces, este es un dilema muy grande que nosotros enfrentamos. ¿Por qué esto? Porque no conocemos aún el acceso al árbol de la vida, el acceso al Espíritu que está en la palabra. Entonces, aún queremos hacer algo para agradar a Dios. Vamos a olvidarnos de una vez de nosotros mismos, intentar agradar a Dios, hacer algo para ayudar a Dios. Dios no necesita de nuestra ayuda. Dios solo quiere que nosotros seamos obedientes a su palabra, sumisos a Él y sujetos a la orden de Cristo, porque Él es la cabeza. Entonces, ¿cómo podemos salir de esto que Pablo dice: miserable hombre, ¿quién soy? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahí en el versículo 25 dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Entonces el Señor nos libró de esto. Entonces, ¿cómo nos libró de la ley del pecado y de la muerte? Que era algo invencible. No hay cómo vencerlo. Hasta Pablo exclamó así, estaba muy frustrado intentando librarse de la carne y no podía. Ahí él descubrió en Romanos 8:2, él mismo dice que porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Gracias al Señor. La solución está en el Espíritu. Oh, Señor Jesús. Entonces, ¿cómo es necesario, hermanos, tener acceso a la luz de la vida y vivir por el Espíritu? Pero la ley del Espíritu nos liberta y nos lleva a una esfera celestial. Entonces, este es el trabajar del Espíritu. No más aquella manera antigua de vida de la iglesia, que nos mordemos unos a los otros. Esto destruye a la iglesia. Un ambiente. Pablo dice: los mordéis unos a los otros y devoráis unos a los otros. Ved que no seáis mutuamente destruidos. Gracias al Señor que hoy es diferente. Hoy nosotros tenemos amor, la alegría y la paz. Nosotros tenemos, la paz volvió a la vida de la iglesia. Este es un ambiente alegre en que nosotros vivimos, llenos de salud espiritual. El resultado de la actuación de los judaizantes fue disputas, críticas y acusaciones. Gracias al Señor que ya pasamos por esto, ya es cosas viejas. Actualmente, cuando vivíamos en el pasado, cada uno acusaba al otro como si él mismo fuese sobre cualquier situación y terminamos siendo jueces de los otros. Cuando juzgamos, nunca nos juzgamos a nosotros mismos, siempre juzgamos a los otros. Este es un problema, pero el Señor quiere llevarnos al Espíritu. Oh, Señor Jesús. Entonces aquí, en el capítulo 5, 16, 18, él dice así, de Gálatas: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne,
porque los deseos de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Aleluya, nosotros no estamos más en la carne, estamos en el espíritu. Y ahí en el versículo 16, él dice así, Gálatas 5:16. ¿Qué es andar en el espíritu? Si vivimos en el espíritu, andemos también en el espíritu. ¿Qué es andar en el espíritu? Andar aquí es peripateo. Voy a leer lo que significa peripateo en nuestra vida. Peripateo significa conducirse diariamente en el espíritu, en el cotidiano, sea lavando los pisos, cosas cotidianas, lavando los platos, nuestras tareas domésticas, preparando la comida. Queremos hacer todo esto en el espíritu. No es practicar esto solo en las reuniones de la iglesia, sino también en el trabajo, en el ómnibus y en el automóvil. En cualquier lugar podemos vivir en el espíritu. Esto es peripateo. Debemos andar en el espíritu todo el tiempo. Este es el andar peripateo. Gracias al Señor. Querido lector, recuerde siempre de este importante principio. Todo lo que hacemos debemos hacerlo en el espíritu. Por fin, yo quería mostrarles a ustedes, claro, en la práctica, nosotros necesitamos de la palabra. Entonces aquí, en el segundo párrafo, dice así, gracias a Dios, de la semana 1 el domingo, el segundo párrafo, más o menos a la mitad, gracias a Dios tenemos la palabra, la voz de comando, y cuando inmergimos en esa palabra, ella nos conecta al Espíritu. La inmersión en la palabra es esencial. Por esta razón es tan importante llevar siempre con nosotros aquella hoja de la inmersión, pues ella nos ayuda a mantener nuestra mente en el Espíritu. Ahí entonces, nosotros sabemos que para vivir en el Espíritu tenemos una llave que es importante, que es nuestra mente. Si nuestra mente se inclina a la carne, da para muerte, pero si ella pende al Espíritu, se inclina al Espíritu, el resultado es vida y paz. Entonces, necesitamos siempre estar con la mente unida al Espíritu, conectada al Espíritu, porque si la mente es colocada en el Espíritu, el resultado siempre será vida y paz. Romanos capítulo 8, versículo 9, dice así, mas vosotros no estáis en la carne, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, ¿será que tenemos tantos espíritus en nosotros? Primero tenemos el Espíritu que está en nosotros, el Espíritu de Dios habita en nosotros, y si alguien, y el Espíritu de Cristo también, ¿será que son tres? Padre, Hijo y Espíritu, en verdad es un solo Espíritu. Entonces, para explicar esto, el Dios triuno se tornó triuno para alcanzarnos. ¿De qué manera? Deuteronomio capítulo 8, versículo 7. Allí nos muestra que el Padre es el manantial profundo y el Hijo es la fuente. Y el Espíritu es los arroyos. ¿Cómo funciona esto? El Padre es inalcanzable, nadie lo alcanza. El Padre es inalcanzable, Él vive en lugares que el hombre no consigue alcanzarlo. Entonces, Él está allá, bien en el manantial profundo, mucha agua, y agua muy buena. Sin embargo, ningún hombre puede alcanzarlo, si no está a la superficie de la tierra, hasta que un día llegó el Hijo. El Hijo vino aquí en la tierra para ser hombre y murió y resucitó. Entonces el Hijo trajo este agua
de manantiales profundos para la superficie. Ahora el hombre tiene acceso a esta agua, a esta fuente que fluye para vida eterna. Sin embargo, para alcanzar a más personas aún, no solamente los que están cerca del Hijo, que tienen este privilegio, sino que Dios quiere alcanzar a todos. Por eso que vino el Espíritu, que son los arroyos, y los arroyos es para alcanzar a más personas. Dios, por tanto, se tornó triuno para alcanzar a cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, vamos a valorar, andar en el Espíritu, vivir en el Espíritu. Esto es nuestro andar peripateo en todo lo que hacemos, en la casa, en las cosas las tareas domésticas, en el trabajo, en la escuela. Podemos vivir en el Espíritu, en el peripateo. Amén. Jesús es el Señor.